pues damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí, amén, por la fortaleza que Él nos trae. Y pues vamos en esta mañana a entrar en la palabra de Dios, amén. Estamos agradecidos, estamos bendecidos, amén. Les voy a invitar que abran su Biblia en 1 de Corintios 15, 14 y le damos lectura solo a ese versículo, amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. 1 de Corintios 15, 14. Gloria a Dios. Cuando lo tengan con un amén, amén. Gloria a Cristo. A una sola voz le damos lectura todos juntos. Dice la palabra de Dios: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Amén. Otra vez dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Amén. Le voy a pedir a la hermana Erika si nos dirige ella en una oración por la palabra. Amén. Madre de la gloria, te damos gracias por estar aquí reunidos en este lugar santo, Señor. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que tenemos de recordar que la tumba está vacía. Gracias, Señor, porque como acabamos de leer en tu bendita palabra, esta es la razón por la cual estamos hoy aquí. Gracias, Padre Santo, porque resucitaste, por lo que hiciste, por el sacrificio tan grande en la cruz. Bendice tu palabra, Señor, que va a ser traída, llena de nuestros corazones. Bendice a tu hija, dirígela, Señor. Gracias, en el nombre bendito de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. 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 Así puede tomar su lugar en esta mañana. Amén. Dice esta palabra que acabamos de leer. Amén. Dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. Amén. Podemos ver, gloria a Dios, que la resurrección de Jesucristo es el evento más importante del cristianismo. Amén. Que sin la resurrección de Él, nuestra fe, ¿qué dicen? Sería vana, no tendría fundamento. Amén. No es solo un evento del pasado que podamos ver que pasó, sino que es una realidad que transforma nuestro presente. Amén. Podemos ver, meditaba mientras veía, que podemos encontrar películas, podemos encontrar historias que nos hablan de la muerte de Jesús. Amén. Por ejemplo, la película de La Pasión de Cristo, una muy conmovedora película, pero termina con la muerte de Jesús. Sin embargo, más sobresaliente que la muerte es la resurrección. Amén. ¿Por qué? Porque de ahí parte para nosotros una nueva historia, de ahí parte para nosotros un nuevo comienzo. Amén. En la muerte de Jesús termina, amén, termina su vida, termina el sacrificio, pero en la muerte de Jesús para nosotros es un nuevo comienzo. En la resurrección, perdón, es un nuevo comienzo. ¿Por qué? Pues porque de ahí empieza las promesas para nosotros, ahí empieza lo que es nuestra salvación. Entonces podemos ver que la resurrección no es nada más una historia que se pueda contar. Podemos ver que la resurrección no es nada más un hecho que pasó, sino que es una realidad, que es una verdad que hoy podemos vivir, de la que hoy podemos hablar, de la que hoy podemos ser partícipes nosotros. Entonces la resurrección es el hecho que Jesucristo nos puede confirmar lo que nosotros hoy somos. Amén. Vamos a ver algunos puntos en esta mañana. Yo le he puesto por nombre a esta predicación el poder de la resurrección. Y vamos entonces a ver algunos puntos que son los que nos hacen ver cuál es el poder de la resurrección. Amén.
El primer punto dice que Jesucristo vence la muerte. Amén. Antes de que Jesucristo muriera y resucitara, nos cuenta la Biblia que cuando el pueblo de Israel, o a través de la historia, el pueblo de Israel pecaba, dice que cuando venían y se presentaban o querían obtener el perdón, el pueblo de Israel lo que hacía era que iba y presentaba en ofrenda para el perdón o para la expiación de sus pecados un cordero o un animal, y este era el que el sacerdote, lo llevaban al sacerdote, el sacerdote lo mataba, lo ofrecían en sacrificio, y de alguna manera esa era la señal de que los pecados habían sido perdonados. Pero cada que el pueblo pecaba o de tiempo en tiempo, ¿verdad?, se presentaban y llevaban ese animal y moría y así sucesivamente, ¿sí? Pero podemos ver que cuando Jesucristo viene y muere y resucita, Él vence esto, amén. Él vence la muerte. ¿Por qué? Porque ya no hay más muerte para el perdón de nuestros pecados. Ya no hay más muerte para nosotros poder decir que somos perdonados, sino que con la muerte, la resurrección de Él, nosotros podemos estar seguros de que la muerte en nuestras vidas ha sido vencida, amén. De que ya no hay más muerte para nosotros, sino que a través de su resurrección, de su resurrección, nosotros podemos vencer a la muerte. Jesucristo la venció por nosotros. Ya no hay más muerte. Entonces la muerte es vencida por Jesucristo a través de ¿qué? De la resurrección de Jesucristo. Amén. La muerte es el enemigo más poderoso que el ser humano tiene. Amén. O que sin Cristo el ser humano tiene. Amén. Todos de alguna manera, cuando escuchamos, ¿verdad?, de la muerte, yo creo que todos de alguna manera podemos sentir miedo. Podemos sentir, hay mucha gente, ¿verdad?, que dice que a lo que más le puede temer es a la muerte. No le teme a la pobreza, no le teme a otra cosa, pero sí a la muerte. Cuando yo cuidaba a una persona y estaba enferma, y cuando estaba a punto, cuando estaba en agonía, ella decía que antes de esto, cuando ella estuvo enferma, ella decía que ella se quería morir y que ella quería morir, pero cuando estuvo ya en ese momento de agonía, ella decía que tenía miedo a morir, porque pues yo creo que la muerte es el enemigo más poderoso que podemos tener, ¿verdad? Pero Jesucristo con la resurrección pues la venció, amén. Jesucristo la venció. Entonces podemos ver que Jesucristo vence a la muerte, que nosotros podemos estar confiados en lo que Él ha hecho, en que Él ha vencido a la muerte por nosotros. Y no solamente la muerte física, Él venció la muerte física a través de la resurrección, pero en nosotros vence la muerte espiritual. Cuando nosotros llegamos a Jesucristo, cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador, podemos ver, amén, podemos ver que podemos tener vida, amén, que nuestra vida es renovada por Él, amén. Entonces podemos ver que lo primero que Jesucristo hace a través de la resurrección es vencer la muerte. Tenemos una esperanza eterna, que ya no vivimos con temor a la muerte, que podemos vivir confiados en que Él la ha vencido para que nosotros podamos vivir plenamente, podamos vivir una vida plena, podamos vivir una vida de esperanza, podamos vivir una vida de satisfacción en el Señor. Amén. Y podemos ver también, dice que el poder de la resurrección rompe las cadenas del pecado. Amén. El poder de la resurrección de Jesucristo rompe las cadenas del pecado. Nosotros
Sin Cristo, pues podemos ver que la Biblia dice, ¿verdad?, que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesucristo y aceptamos su muerte, aceptamos su resurrección, podemos darnos cuenta que Él rompe las cadenas del pecado. Dice que si nosotros cuando sin Cristo pues somos pecadores, nos es difícil dejar de practicar o de hacer ciertas cosas que hacemos cuando no conocemos a Dios. Es fácil practicar el pecado, pero cuando Jesucristo llega a nuestras vidas y cuando nosotros lo aceptamos, Él rompe esas cadenas. Ya podemos decir que ya no somos nosotros los que vencemos eso, sino a través de la resurrección de Jesucristo. Amén. Por nosotros mismos no podemos. Por nosotros mismos podemos esforzarnos y decir, quiero dejar de pecar, quiero dejar de practicar el pecado, quiero dejar de hacer esto, pero por nosotros mismos no lo podemos hacer. Por nosotros mismos nos podemos dar cuenta que es muy difícil, que podemos luchar en nuestras fuerzas, pero no lo logramos. Volvemos a caer una y otra vez en la misma situación. Pero cuando venimos y aceptamos a Jesucristo, aceptamos que Él ya murió, que Él ya venció, que Él ya resucitó. ¿Para qué? Para darnos vida, para transformarnos, para hacernos unas nuevas personas. Podemos ver que es entonces cuando nosotros podemos vencer lo que hay en nuestras vidas. Amén. Podemos ver que nosotros ya no es en nuestras fuerzas, sino cuando venimos y aceptamos lo que Él hizo, nosotros podemos vencer eso. Nosotros podemos confiar en que Él, que fue el que venció, que fue el que resucitó, nosotros podemos vencer ese pecado. Podemos saber que las cadenas han sido rotas, amén, que las cadenas han sido rotas en nuestras vidas y que confiamos plenamente en que Él es el que lo ha hecho, amén, que nosotros ya no estamos luchando, que nosotros ya no lo vamos a hacer, amén, por nuestras fuerzas, sino que Él lo va a hacer en nuestra vida, amén. Y podemos ver que el poder de la resurrección transforma nuestras vidas. Segunda de Corintios 5:17, que dice que somos unas nuevas personas, que tenemos que vivir una vida diferente, que tenemos que vivir una vida plena, ¿sí? Dice que la oruga, como ejemplo, dice que la oruga se arrastra toda su vida, ¿sí? Si vemos nosotros, pues toda su vida. Pero dice que cuando se convierte en un capullo y parece que todo termina, es convertida ¿en qué? En una mariposa. Entonces, así es nuestra vida. Antes de nosotros llegar a Cristo, podemos ver que podemos vivir, como les decía, en pecado, podemos vivir de manera vacía, pero cuando llega a nuestras vidas Él, cuando aceptamos, amén, la resurrección, podemos ver que Él vino para darnos una vida diferente, una vida nueva, una vida transformada. Entonces podemos ver que Él mejora nuestra vida, ¿sí? Que Él cambia nuestra vida, que a través de la resurrección Él cambia nuestra vida para que nosotros podamos ser mejores, para que nosotros podamos caminar plenamente viviendo en el poder de la resurrección, no en nuestras fuerzas, no en lo que nosotros podemos ni en lo que nosotros queremos, sino que en una vida transformada. Aleluya. ¿Sí? Y podemos ver también que el poder de la resurrección a nosotros nos da esperanza. Hace unos días en la escuela dominical nos enseñaban que nosotros tenemos esa esperanza de que vamos a vivir, de que un día, ¿verdad?, nosotros vamos a estar con Jesucristo, que nosotros en nuestra vida, o bueno, después de nuestra muerte, ¿verdad?,
que nosotros tenemos un lugar asegurado al lado de nuestro Señor Jesucristo, que esa es nuestra esperanza. Nosotros mientras estamos aquí debemos de tener la seguridad, la confianza en esa esperanza de que nosotros tenemos una nueva vida con Jesucristo, al lado de Jesucristo. Aleluya. Que a lo mejor mientras estamos aquí todavía vamos a vivir necesidades, vamos a vivir luchas, vamos a tener pruebas, vamos a pasar por momentos difíciles, tal vez como lo hizo Jesucristo mientras estaba en la cruz, que parece que Dios nos ha abandonado, que parece que Dios ha dejado de estar con nosotros. Sin embargo, nuestra esperanza viva, amén, es que un día vamos a morar con Él, ¿sí? Es que nosotros, mientras estamos aquí, tenemos la esperanza, aleluya, de que vamos a poder llegar a Él, de que lo que aquí vivimos, de que lo que aquí padecemos, un día va a ser transformado al estar en su presencia, al poder gozar de los beneficios, de las bendiciones que Él ha prometido, que Él preparó a través de la muerte y que ganó a través de la resurrección, que vamos a poder vivir esos beneficios, sí, que nosotros ya no vamos a pasar, ¿verdad? O a vivir lo que aquellos que sin Cristo están, sino que nosotros podemos tener esa esperanza de vida eterna a través de la resurrección de Jesucristo. Amén. Entonces podemos ver que nuestra esperanza es viva, que nuestra esperanza es lo que Él ha preparado para nosotros. Y también podemos ver que la resurrección para nosotros es para vivir en victoria. Amén. Como yo les decía, mientras estamos aquí, nosotros podemos vivir situaciones difíciles, nosotros podemos atravesar, como dice el Salmo, por valles de sombra o de muerte, ¿sí? Pero podemos vivir en una vida de victoria sabiendo que Él nos ha preparado a través de la resurrección una vida de victoria, donde no debemos nosotros andar tristes o cabizbajos, ¿verdad? Sino que podemos vivir una vida de victoria porque sabemos que Él ya pagó un precio, que Él ya vivió. Dice que cuando Él murió, Él fue a lo más profundo, ¿verdad? Que Él vivió los días mientras Él estaba muerto. Él estuvo en oscuridad, en tinieblas, pero fue ¿para qué? Para nosotros darnos una victoria, para que nosotros pudiéramos vivir en victoria. Y entonces nosotros podemos vivir en ello, ¿verdad? Confiadamente. Nosotros podemos creer y vivir de la resurrección que Jesucristo vivió. Amén. Dice que hay quienes no aceptan la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Que algunos toman la resurrección como les decía yo, para nosotros no es algo que pasó, sino es algo que debemos de vivir día a día, ¿sí? Para algunos pues solamente se recuerda, así como se recuerda la muerte, así solamente se recuerda la resurrección, ¿verdad? En este tiempo se recuerda la resurrección y se hacen ejemplos, se ejemplifica y todo, pero nosotros debemos de vivirla cada día. Amén. Cada día de nuestras vidas debemos de recordar la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque fue real, porque fue verdadera, porque fue algo que sucedió y de lo cual nosotros podemos vivir el día de hoy, ¿sí? Veía yo que cuando Jesucristo anduvo en la tierra y Él anunció su muerte y hizo milagros y hizo muchas cosas, ¿verdad? Mientras Él estaba. Y dice que mientras Él estuvo aquí en la tierra,
a través de él hubo 3 resurrecciones, bueno, de las que yo podía ver, ¿verdad? Que fue la resurrección de la hija de Jairo, ¿sí? Cuando él anduvo, dice que él, podemos ver la historia, ¿verdad? Que dice que iba caminando y van y le dicen que la hija de Jairo ha muerto, y él va con sus discípulos y va y la resucita. Los fariseos siempre, desde que él estuvo, pues ellos siempre buscaban la ocasión de hacerle caer o de hacerle de alguna manera quedar mal, ¿verdad? Pero dice que él siempre hablaba con poder y con autoridad y hacía las cosas para poder mostrar que él era el Hijo de Dios y que él tenía el poder para hacer lo que Dios le había mandado. Entonces, después de esto, dice que también resucita al hijo de una viuda, ¿sí? Lo mismo dice que ya llevaban el cuerpo y él va y lo resucita. ¿Para qué? Pues él estaba mostrando desde ese momento que él tenía poder. ¿Para qué? Para dar la vida a aquellos que creyeran en él. Pero como pues mientras él estaba aquí, algunos podían creer, ¿verdad? Pero otros pues tal vez no. Dice que la resurrección en aquel momento extraordinaria fue la de Lázaro. ¿Por qué? Pues porque dice que cuando le hablaron a él, le dijeron Lázaro está enfermo, sin embargo él no fue y no corrió y no llegó rápido, ¿verdad? Pero dice que él llegó cuando Lázaro tenía ¿cuántos días de muerto? 4 días de muerto. O sea que el Señor lo hizo para mostrar que para él no había nada imposible. Y dice que después de este tiempo él fue y lo resucitó. ¿Para qué? Para que pudiésemos ver, o para que pudieran ver que él tenía poder, que para él no había nada imposible. Por eso es que hoy nosotros, si creemos en su resurrección, podemos vivir en esa victoria. ¿Por qué? Pues porque podemos ver que no hay nada imposible, que si ya vimos, ¿verdad? Que él resucitó a estas personas, que él resucitó a él mismo, también nos puede dar vida y nos puede resucitar a nosotros. O nos resucitó del pecado, ¿para qué? Para darnos vida y para darnos vida eterna. Entonces podemos ver, amén, que nosotros tenemos una gran bendición al recibir, al aceptar la resurrección de Jesucristo. Amén. Que Él dijo que Él era ¿qué? La resurrección y la vida. Que el que cree en Él, aunque esté muerto, iba a tener vida. Amén. Podemos nosotros creer eso y tener esa confianza en lo que Él nos dijo, en lo que Él aseguró. Y podemos ver que cuando nosotros aceptamos la resurrección de Jesucristo, nuestra vida debe de ser transformada. Amén. Cuando nosotros aceptamos la resurrección de Jesucristo en nuestra vida debe de ser transformada. Pedro y los discípulos, ¿verdad? Cuando estaban con Jesús, Jesucristo siempre les habló de su muerte y de que iba a resucitar. Y mientras Él estaba aquí, a ellos les era difícil hacer milagros. Dice que un día le llevaron a una a una persona para que sacara de ella un espíritu inmundo, y que cuando el papá de esa persona va y le dice, ¿por qué tus discípulos no lo pudieron hacer? Y dijo, bueno, pues por la incredulidad, ¿verdad? Y lo hace él. Los discípulos caminaron con él, anduvieron con él y vieron lo que él hacía, vivieron y palparon los milagros que él podía hacer, pudieron ver y palpar las resurrecciones que él había realizado, y cada milagro que él hacía, ellos lo vivieron con él. Sin embargo, la vida de ellos fue transformada hasta que Jesucristo murió y resucitó. Dice que Pedro, ¿verdad? Aún cuando Jesucristo murió, Pedro lo negó, ¿verdad? Pedro
aún no había sido transformado, pero dice que cuando Jesucristo resucita, Pedro fue transformado a través de aceptar, de ver, porque yo creo que cuando Jesucristo muere nos podemos dar cuenta que Él ya les había dicho, me voy a morir o es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero va a resucitar al tercer día. Y se los digo y una y otra vez, pero dice que ellos, sin embargo, pues hasta que lo vieron, cuando ellos, dice que al tercer día, después de que Jesús murió, al tercer día fueron a la tumba, esperando encontrar, ¿qué? El cuerpo todavía de Jesús, o esperando encontrarlo ahí a Él. Mas sin embargo, dice que cuando fueron, se dieron cuenta de esto. Y dice que pudieron palpar pues su resurrección, ¿verdad? A través de que Él se presentó con ellos. Pero antes de esto ellos no habían sido transformados, sino fueron transformados cuando Jesucristo murió. ¿Por qué? Pues porque fue ahí donde antes de que Él muriera, Él les dijo, es necesario que yo me vaya, pero si yo me voy no los voy a dejar solos. Es necesario que me vaya, ¿para qué? Para que venga un consolador, que era el Espíritu Santo. Entonces podemos ver que a través de la resurrección de Jesucristo nosotros podemos recibir la promesa del Espíritu Santo. Amén. Y es cuando somos nosotros transformados. A través de ello nosotros podemos ser transformados. Nuestra vida puede ser transformada. Entonces nosotros cuando aceptamos la resurrección ya no podemos ser los mismos. Ya no podemos ser las mismas personas. Tenemos que mostrar lo que Jesucristo ha hecho con su muerte, pero también con su resurrección. Nuestra vida debe de cambiar. Nuestra vida debe de ser transformada. Amén. Porque ya vimos que Él venció la muerte, que Él venció el pecado, que nuestras cadenas han sido rotas. Amén. Y nosotros debemos de confiar plenamente en eso. Entonces, lo que hoy podemos ver o podemos analizar o podemos pensar es si verdaderamente nuestra vida, amén, si nuestra vida está viviendo en ese poder. Podemos meditar en ello, si nuestra vida está viviendo en ese poder, ¿sí? Si nuestra vida está caminando en victoria y ya no en derrota. Podemos analizar en esta mañana si hemos verdaderamente aceptado esa resurrección y vivimos en esa resurrección, reconociendo lo que Jesucristo ha hecho, reconociendo el sacrificio, pero también la bendición de poder vivir nosotros en esa victoria. Podemos reconocer lo que Dios ha hecho y podemos estar seguros de que nuestra vida ha sido transformada por esa resurrección. Amén. Entonces, cuando nosotros podamos reflejar esto, podemos ver que la muerte de Jesucristo no fue en vano y que su resurrección sigue actuando en nuestras vidas cada día, sigue operando en nuestras vidas. Amén. Entonces, les invito a que meditemos, amén, en la resurrección de Jesucristo, en que no la hemos tomado solamente como un evento que pasó, en que no la hemos tomado solamente igual para recordarla un día como hoy, sino que la vivamos cada día, que vivamos en ella, que estemos confiando y viviendo y reflejando sobre todas las cosas, reflejando lo que Él hizo, que no sea en vano lo que Él padeció y lo que Él vivió, que no sea nada más ese evento, sino que nosotros podamos vivirlo cada día, palparlo y poder disfrutar de esa resurrección. ¿A través de qué? De vivir en libertad, de vivir en confianza, de tener esa paz, pero sobre todas las cosas, de vivir en la esperanza que Él nos ha dado, amén, a través de la resurrección, que es que nosotros podemos tener una vida plena desde ahora, pero también el día de mañana que nuestra muerte física pueda llegar, también tener la confianza y la plenitud de que vamos a tener una vida nueva al lado de Él. Amén.
Les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle que Él sea el que pueda ayudarnos a valorar esa resurrección que Él ha efectuado para nosotros. Amén. Vamos a meditar en ello, vamos a agradecer, sobre todo vamos a agradecer porque hoy nosotros podemos tener esa confianza y podemos disfrutar de Él. Amén. Vamos a orar.